Bueno, creo que ya estamos en contacto con el primer invitado del día de hoy, que es nada menos que Luis Laferrière. Muy buenos días, Luis. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. Luis, mira, antes de entrar en tema, me preguntaron muchos por tu relación con Ricardo Laferrière. ¿Vos Sí, sos familiar de él? Algunos nos están escuchando con atención para saber este, si sos... somos hermanos, sí, somos hermanos, Ah, sos hermano, claro. somos hermanos. Digamos, hemos coincidido mucho en otras épocas políticamente, pero bueno, tenemos muchas diferencias actualmente. Una aclaración por lo menos previa, ¿no? Bueno, no será casualidad que nosotros te entrevistemos a vos entonces. No, no quiero meterme entre hermanos, los hermanos sean unidos. Bueno, Luis, en principio, desde ya que te estamos agradeciendo que un día como hoy, 25 de mayo, tengas la amabilidad de participar a través de Radio La Luna y de este programa, La Brújula, en un tema que es un poco árido para la inmensa mayoría de los argentinos, que tiene que ver con la coparticipación federal. La inmensa mayoría, pienso yo, no sabemos. Yo algo sé porque llevo muchos años en esto, pero sé muy poquito. Y supongo que un poquito menos debe saber alguno de nuestros queridísimos oyentes. ¿Por qué no nos explicás de qué es la coparticipación federal antes de entrar a las preguntas que quiero hacerte? Sí, bueno, gracias por la invitación. Yo con todo gusto, la verdad, a cualquier hora, cualquier día, mientras pueda. Mirá, sí, el tema de la coparticipación tiene que ver, bueno, con la recaudación que debe hacer los estados, ¿no es cierto?, nacionales y provinciales para financiar sus gastos. Y en Argentina, bueno, de la organización nacional, hubo está en la Constitución, ¿no?, una forma de distribuir esa recaudación, donde los impuestos al comercio exterior quedaban en el Estado central, en el Estado nacional, exclusivamente, y las provincias trataban de financiarse con impuestos internos. O Uh-huh. sea, el impuesto al comercio exterior exclusivo de la nación, y los impuestos internos quedaban mayoritariamente en las provincias, también podía la nación. El tema es que en ese momento, y durante el modelo agroexportador, lo más dinámico y lo que más generaba ingreso eran el comercio exterior, ¿no es cierto? Claro. Entonces la nación, todo bien. Cuando viene la crisis del 30, bueno, sufren fuerte las exportaciones y las importaciones, y la nación se queda con un recurso disminuido de los propios, ¿no? Uh-huh. Entonces empieza a apelar a cobrar más impuestos internos. Y ahí es donde empieza, yo creo que básicamente, ¿no?, el conflicto por la distribución de los tributos que se cobran dentro del territorio, ¿no? Por, Claro. por, la, por las actividades internas. El comercio exterior sigue estando exclusivamente los impuestos en manos del Estado central, ¿no? Entonces ahí viene una serie de disputas, porque para no gravar la misma actividad la nación y las provincias, empiezan a buscar acuerdos para decir, bueno, vamos a recaudar una sola vez y nos distribuimos. Claro. A mí me parece que es importante este concepto, porque si no queda como que la nación recauda y como que regale y redistribuye a las provincias. No, la nación recauda sobre el territorio de toda la nación, que son las provincias. Pero llegan a un acuerdo para decir, bueno, que recaude uno solo y repartimos, nos corresponde a los dos. Y es más fácil que lo recaudaba la recaudación, la tome a la actividad de recaudación la nación, pero no le corresponde a la nación, le corresponde una parte a la nación y una parte a la provincia. Esa es la coparticipación federal de impuestos, ¿no es cierto?, de los Claro. impuestos internos. Entonces, venían debatiendo, que a veces un poco más, un poco menos, distintas leyes, hasta que se llegó a un acuerdo, la ley que aún hoy está vigente, del año 88, de la presidencia de Alfonsín, que define que de la totalidad de los impuestos coparticipables, la nación se queda con un 43% y la provincia con un 57%. Esa es la distribución primaria. Uh-huh. Después, lo que queda en la provincia viene la distribución secundaria, cuánto le corresponde a cada uno. Para mí lo más importante es la cuestión de la distribución primaria.
porque eso ha sido lo más afectado desde ese momento en adelante, porque a la provincia le correspondía, y le sigue correspondiendo, según esa ley que todavía está vigente, el 57% de lo que se recaude por impuestos coparticipables, pero resulta que después, y durante la década 90 y durante este siglo, las provincias llegaron a ni siquiera, del 57% que le respondía, ni siquiera a recibir un 30%, y un 70% a la nación. O sea, que hubo un proceso que de hecho iba modificando por leyes, decretos de necesidad de urgencia, esos recursos, y les empezaron a sacar recursos que le correspondían legítimamente a las provincias, por distintas modificaciones legales, ¿no es cierto? Entonces, cuando las provincias recorrieron un proceso donde más necesitaban recursos y además estaban prestando la mayor cantidad de los servicios que reciben los habitantes del país, porque la educación pasa a ser fundamentalmente a cargo de la provincia, la seguridad, por supuesto, también de la provincia, la justicia, es decir, el grueso de los servicios que recibe el ciudadano se lo da la provincia. Bueno, y justamente en todo ese proceso donde las provincias son desfinanciadas, y el tema es que esos recursos coparticipables los recibe automáticamente la provincia. Entonces, ¿qué sucede? La nación se va apropiando de recursos que le corresponden legítimamente a las provincias, y como las provincias no pueden sobrevivir con esa situación de donde le quita recursos legítimos, entonces la nación después las ayuda, pero las ayuda por debajo de la mesa, es decir, no automático. Eso fue llevando a que durante la década 90 hasta hoy el gobierno nacional tiene un poder enorme sobre las provincias, porque lo que es transferencia automática se lo va sacando y va la discrecional de la nación. Entonces se van alineando todo o sea, el federalismo prácticamente en este proceso se ha ido desintegrando. Claro. O sea, no sé si más o menos como marco general. No sé. Sí, quiere decir, para decirlo, digamos, para personalizarlo, aunque uno no pretende con esto personalizar, pero digamos que se concentra el dinero en las arcas nacionales que son disponibilidad del Poder Ejecutivo Nacional. Por tanto, con cierta discrecionalidad, el Poder Central puede devolverle a las provincias, de acuerdo a no solo una evaluación socioeconómica, sino a una evaluación política, y en un contexto de cierta discrecionalidad puede devolverle recursos. Esto mostraría más un país unitario que un país federal. Está muy claro como lo ha resumido. Exactamente, es decir, desde la década 90, donde se avanzó mucho durante el menemismo, ¿no?, en sacarle estos recursos, y después se avanzó durante todo lo que va de este siglo, y hubo provincias que se alineaban automáticamente, porque si no corrían el riesgo de una desestabilización bestial de quienes gobernaban. Hubo 2 o 3 provincias que empezaron a cuestionar esto y llevaron la cuestión, por lo menos algunas leyes, ante la justicia, que terminaron en la Suprema Corte, que después de mucho tiempo dio la razón a la primera provincia que dio la razón fue a Santa Fe en el año 2015, donde decía que la parte de los recursos que iban para el sistema jubilatorio no correspondía sacárselo a la provincia, porque ya el sistema de las FJP, que justificaba cuando hicieron la FJP, el ANSES, la Jubilación Nacional, pierde aportantes, entonces la nación mete mano al recurso de las provincias. O sea, para darle eso a las FJP pierden los jubilados nacionales, entonces la nación le saca a las provincias, y cuando vuelve esos recursos de las FJP al ANSES, deberían haber vuelto de nuevo los recursos de las provincias, no volvieron. Entonces Santa Fe le hace un juicio y que finalmente lo gana, pero lo gana ya cuando se está yendo el gobierno de Cristina Kirchner, y ella por decreto dispone que también las otras provincias lo reciban, después de haberle negado todo, ¿no?, ya cuando se iba. Claro. En el gobierno de Macri hay una ley que, visto esta decisión de la Suprema Corte, resuelve de a poco ir devolviéndole los recursos que le corresponden legítimamente a la provincia, pero un abuso total, ¿no es cierto?, porque la nación de pronto le prestaba a la provincia recursos que eran de la provincia, y la provincia tenía que pagar interés, por eso que perdía legítimamente, ¿no es cierto? Sí, es una locura, y bueno, ahí también se ha hecho un entrevero muy grande cuando se explica, ¿no?, la nación le transfiere a la provincia, ¿no? El recurso de la nación no es tanto, el recurso de las provincias.
si Entre Ríos hubiera recibido los recursos que le correspondían por la distribución que tiene la ley vigente del año 88, pero estaría, y muchas otras provincias, yo conozco el caso de Entre Ríos porque iba sacando cálculo, era la plata que perdía, ¿no es cierto? Y los dramas que tuvo que pasar por no tener esos fondos. Te quiero, bueno, para los oyentes más jóvenes, quiero decirle que las AFJP son las administradoras de fondos de jubilación y pensión que se crearon en la década del 90 y que fenecieron en el año 2008 y que durante mucho tiempo estuvieron recaudando las jubilaciones, en fin, no nos vamos a detener en ello porque realmente fue una de las grandes estafas en la Argentina. Pero como dijiste a FJP, sí. por ahí algunos no saben. Porque a veces, sí, perdón, uno se entusiasma hablando de esos temas pensando que todos vivieron esa época y claro. pasa en la facultad también, ¿no es cierto? Hay gente que todavía no había nacido. Claro. Pero sí, fue un negociado fenomenal, pero para financiar ese negociado fenomenal le sacan fondo a las provincias. Claro. Y cuando termina ese juego, ¿no es cierto?, diabólico, en lugar de devolverle a la provincia, seguía la nación quitándose los recursos. Yo creo que además, otra cosita que me parece que es importante aclarar acá, que no es el tema de nación contra provincia, sino que la nación no es que saca recursos porque sí nomás, sino porque el Estado Nacional, desde la dictadura en adelante, ha comenzado a cumplir un rol, o por lo menos a profundizar el rol, de garantizar recursos a los acreedores externos, por una deuda fraudulenta que no debimos nunca y debimos pagar, se llama de 10 veces y sigue pagando, y de transferir subsidios gigantes a grandes grupos económicos, a las corporaciones, por distintas vías. Para financiar esa transferencia, la nación necesita recursos, así que no es que ni siquiera quedan para la nación, no es que la nación le quita a las provincias para distribuirlo con los habitantes del país, sino para cumplir un rol que empieza a jugar desde ese momento y que hasta ahora sigue, ¿no es cierto? Porque hoy la nación, ¿por qué hace política de ajuste? Bueno, porque tiene que garantizar pago a los acreedores, intereses. Sí, un día como hoy deberíamos llamarlo tributo colonial, ¿no? Es un tributo colonial que tenemos que pagar. La verdad es que un día como hoy da vergüenza decirlo, pero es así. Es un tributo colonial, como bien decís vos, de una deuda que es un invento que nadie vio nunca dónde se materializó esa deuda, pero que sabemos que los niños ya nacen con una deuda de miles de dólares, de la cual ni los padres ni los abuelos han visto ningún beneficio, pero ellos se van a ver obligados a seguir pagándola si este país no declara una segunda independencia. Ahora, exactamente, sí. Luis, ¿no se había comprometido la Convención Constituyente del 94 a sacar una nueva ley de coparticipación? Claro que sí, ya tendría que estar vigente desde hace 20 años por lo menos, pero no se cumple, bueno, porque esa ley de coparticipación del año 88 requirió y obtuvo, por supuesto, la aprobación no solamente del Congreso Nacional, porque es una ley nacional, sino de todas las legislaturas de todas las provincias. Es decir, llegó a un acuerdo absoluto. Claro. Eso, ante la posibilidad de cambiar esa distribución inicial, bueno, la Nación yo creo que la que menos interés tiene en que cambie, porque tiene un manejo discrecional y ha ido modificándola con leyes o con decretos de necesidad de urgencia. Y entonces, bueno, es muy difícil porque además las provincias están en una situación, digamos, de mucha debilidad financiera si se quieren poner fuertes cada una, salvo el caso, ¿no?, de Santa Fe, que Córdoba y San Luis fueron las que en cierta manera patearon el tablero, pero siempre fueron discriminadas durante este siglo por los gobiernos, porque por el gobierno nacional, ¿no?, en todos los planes, todas las cosas, porque reclamaban por lo que le correspondía legítimamente. Entonces, sí, debería hacerse una nueva ley, pero en las condiciones políticas no lo permiten. Hay un poder muy fuerte del Estado central, ¿no es cierto? Y que además yo creo que responde a que el Estado central está cumpliendo un rol, ¿no?, de garante de transferencia de recursos hacia los sectores más poderosos de la Argentina, y por lo tanto, bueno, sigue este juego, pero las provincias tienen sobre su espalda la mayor parte del peso
no solamente de prestar estos servicios que son los que reciben los ciudadanos, los habitantes en general, sino también de encarar procesos de transformación, para lo cual se requieren recursos, pero los recursos se recaudan en todo el territorio, porque si no queda medio distorsionado, como diciendo la nación saca recursos, tiene recursos, que recauda, y las provincias no recaudan y se quieren quedar. No. La nación recauda en un territorio provincial de los impuestos internos, porque lo que recauda del comercio exterior, que también son recursos de las provincias que se exportan, claro, quedan exclusivamente para la nación. Uh-huh. ¿Qué tal? Buen día. Te habla Daniel de Abrantes. Quería aprovechar para hacerte una pregunta. Bueno, sí, como no, Daniel. Yo soy bonaerense, nací aquí en la provincia de Buenos Aires y tengo este sentimiento de mi provincia, pero también siento a la nación, ¿no? Y en un día, hoy 25 de mayo, ¿no? Todos los símbolos nacionales me impactan fuertemente. Hay como una discusión o una mirada que desde la capital no termina a veces de entenderse. Pero también hay experiencias que, digamos, que son contradictorias, ¿no? La Constitución de 1994, uno de las cosas que estableció y que, a mi juicio, significó un enorme retroceso para el país, fue la instauración de el subsuelo de la nación era patrimonio provincial, ¿no? Y esto nos llevó a un descalabro de todo lo que fue el manejo de los recursos petroleros, mineros, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu mirada a la luz de lo que estamos conversando de este tema? Yo considero que ahí, bueno, hubo, como hubo también en otros temas, ¿no? En la década 90, planes claramente deliberado y muy inteligente, ¿no es cierto? Haber transferido eso a las provincias, bueno, permitía a las grandes corporaciones tener que negociar con actores públicos mucho más débiles, ¿no? Y eso posibilitó, bueno, que avance tan rápido y en condiciones tan desastrosas. Está bien, el marco nacional se los permitía y era de entrega, pero después en cada provincia estos procesos que son destructivos del ambiente, de la salud y de la vida. Yo, por supuesto que no estoy de acuerdo con eso. El tema es que, bueno, fue nada más y nada menos que una modificación constitucional, es decir, que con las dificultades que significa, ¿no es cierto?, cambiarlo de nuevo, que no es como cambiar una ley o un decreto, ¿no? Porque habría como un doble juego, ¿no? Por un lado, te doy el manejo de los recursos naturales que terminan en manos, digamos, de las corporaciones, como vos bien decís, pero por otro lado te saco los recursos impositivos para garantizar el pago de la deuda. Es tétrico, es nefasto. Sí, si uno empieza a ver, si uno empieza a mostrar el verdadero significado de lo que hemos estado viviendo y lo que seguimos viviendo, es terrible. Lo que pasa es que normalmente todo el análisis, bueno, yo lo veo de una economía crítica, pero los economistas convencionales se quedan en la superficie y creo que su rol es más que nada, detrás de un discurso complicado, difícil, que no se entienda, ocultar en lugar de mostrar, ¿no? Pero si empezamos a mostrar, es tremendo esto. Lo que pasa es que está todo llamado con otros términos y da lugar a otras interpretaciones, como esto que decíamos de la coparticipación, lo mismo, ¿no es cierto?, de la entrega de los recursos. No tener ni siquiera perspectiva de futuro, y facilitar, porque en el caso de la megaminería sabemos, ¿no es cierto?, de que se pone una legislación donde no se le puede cobrar más de un 3% de regalía para las provincias, pero deducido los gastos que tiene la empresa para dar sus minerales a destino, le queda un 1%, 1,5% de regalía, mientras tanto el Estado Nacional, por las exportaciones en los puertos patagónicos, le reembolsa del 6 al 12%, es decir, es un saqueo entre todos. Es decir, si se supiera las cosas como son, sería tremendo. Yo pienso que habría mucho más reacción. Esto se oculta, ¿no? Uh-huh. Mira, tenemos te traslado, Daniel Echavarría, es entrerriano,
Dice saludos a la mesa y al invitado. Pregunta, ¿qué pasaría si cada provincia recibe lo que aporta sin la intervención del gobierno nacional? Ejemplo, la provincia de Buenos Aires aporta el 40% del PBI o cerca y recibe poco más del 20%. Entre Ríos, dice él, tiene un nivel de evasión muy grande. Ahí tienen que buscar la falta de recursos. Bueno, es la opinión de un oyente. Claro, pero el tema creo que el marco en que tenemos que analizarlo es ver, bueno, primero el modelo productivo, yo le llamo más que modelo productivo, modelo de producción-destrucción, donde, por ejemplo, Entre Ríos, el grueso de la producción, la mayor parte de la superficie cultivable es soja transgénica, ¿no es cierto?, maíz, soja transgénica, cuya destino es la exportación, básicamente, y la exportación, bueno, está sujeta a la retención, y la retención queda exclusivamente para la nación. Entonces ya de por sí ahí ni siquiera ya empezamos, lo que se va a redistribuir no es eso que... Entonces la base de su economía está en productos que se exportan y cuyo tributo principal lo recauda la nación. Es mucho más complejo ese tema. El tema, yo creo que básicamente primero el modelo productivo que tenemos, y también la concentración de recursos que tiene el Estado Nacional, que impide el funcionamiento autónomo de la provincia. Ahora, no debería funcionar al revés, es decir, que las provincias recaudan y coparticipan al gobierno nacional conforme, lógicamente, un acuerdo político. Tal cual. Yo creo que el camino sería cómo le damos cada vez más autonomía, autarquía y poder de decisión a los municipios, y los municipios a la provincia y a la nación. Acá es absolutamente al revés. Es decir, porque eso sería lo ideal, ¿no es cierto? Es decir, que cada lugar vaya generando su forma de resolver los problemas que tiene económicos y sociales, y la recaudación la tenga, y que coparticipe con la provincia en aquello que no puede resolver los municipios, se resuelve en conjunto con la provincia, y lo que no pueden resolver la provincia, la nación. Pero el camino es justamente el inverso, ¿no? Sí, seguro. Así que lo que está haciendo falta, en el fondo, es una reforma tributaria absolutamente radical, es decir, que cambie de raíz todo el concepto de tributación que existe en la Argentina, que realmente es una tributación de lo más injusta que uno pueda imaginar. Bueno, ese es otro tema. Si una cosa es cómo se distribuyen los recursos, otra cosa es cómo se recauda, que la recaudación desde la dictadura se hizo mucho más grave, la regresividad del sistema tributario, porque empiezan a pesar mucho más los impuestos indirectos. Entonces, claro, paga proporcionalmente más el que menos tiene y menos gana. Y los que más ganan, que deberían pagar más tributos, ¿no es cierto?, que son los tributos directos, pagan menos, pero además aún los tributos que deben ser para redistribuir, como el impuesto a la ganancia, termina siendo un tributo que grava más a sectores medio, ingresos medio bajo, que a las grandes corporaciones. Hay muchos estudios que demuestran que las grandes corporaciones, capital financiero, casi no paga el impuesto a la ganancia. Y como el impuesto que más pesa son los impuestos indirectos, el impuesto al consumo, por ejemplo, la ganancia de los bancos, que a través de las LELIC, es decir, las cifras fabulosas que ganan de intereses, esa plata no la consumen, la mayor parte de eso termina fuera del país. Entonces, el impuesto indirecto, que la base de todo lo pagan los consumidores, y el impuesto directo que tienen que pagar las corporaciones, el impuesto de la ganancia, hay muchos estudios que demuestran que o no pagan, o pagan muy poco, ya sea por exención, por elusión o por evasión, terminan pagando muy poco impuesto a la ganancia. Impuestos indirectos no pagan porque no consumen esos fondos, son fondos que arrasan con los recursos, la renta, y terminan afuera. Sí, está tremendamente distorsivo. Pero además, dos cositas más como para cerrar. El modelo productivo o de producción-destrucción que tenemos en la Argentina concentra en unos pocos sectores primarios, extractivistas, su capacidad competitiva, llamémoslo así entre comillas, y no genera mucho empleo. Y para tapar esos baches de no generar empleo productivo, empleo en el sector privado, el Estado tiene que asumir con más empleo público o con subsidios masivos, porque si no esto sería inevitable. La guerra civil. Entonces el Estado se ve obligado a asumir estos gastos, ¿no es cierto?, de mayor empleo público o mayores subsidios,
pero no le puede cobrar impuestos a los que ganan, a los sectores más concentrados que no pagan, entonces termina recargando con impuestos indirectos a los sectores medios o sectores bajos a través del impuesto al consumo o inclusive impuestos a las ganancias cobrando a trabajadores y a jubilados, ¿no? Sí, claro. Es el mundo pata para arriba, el mundo al revés, me parece. Quería hacerte una pregunta, Luis, sobre una cuestión política. Nos estamos acercando, estamos en un año electoral, y hay la pandemia y hay como una sensación de tristeza enorme en la sociedad argentina porque no se encuentra el camino, no aparece ninguna luz en el horizonte. ¿Cómo estás viendo vos la realidad política argentina, esta grieta que nos está asfixiando y que nos trajo hasta acá? ¿Cuál es tu evaluación? Bueno, mi apreciación personal y subjetiva, como cualquier otro, ¿no? La grieta ha sido una creación muy, muy eficaz de los sectores que se están turnando para gobernar, donde plantean una falsa división y generan una falsa división en la sociedad, pero donde las cuestiones esenciales están por encima de esa grieta. Eso no nos toca a nadie, ¿no es cierto? Tenemos que garantizar cumplimiento del pago a los acreedores por encima de cualquier cosa, sea deuda fraudulenta, no llenemos la boca diciendo lo que sea, pero gobierne quien gobierne, garantizan el pago absoluto a los usureros de algo que no corresponde, garantizan la estabilidad y la continuidad de este modelo de depredación de los recursos naturales. Es decir, en eso no hay grieta, en eso siguen y el modelo sigue. En todo caso, la utilizan como para generar esta sensación de que estamos cambiando, que estamos eligiendo uno u otro, pero se realimentan mutuamente. Es decir, nosotros los ciudadanos comunes no podemos estar enfrentados entre nosotros, con amigos, con familiares, nos hacen pelear a discutir por cosas que no son esenciales, mientras en lo esencial hay políticas de Estado que no se modifican desde los 90, ¿no es cierto?, en adelante. Ahora esto tiene que ver, ya que nos metimos un poco en lo político, y bueno, nosotros somos tipos que estamos un poquito metidos, digamos, en la política desde hace muchos años, y en la Argentina no es que no haya un número significativo de dirigentes que puedan entender todo esto que vos nos estás explicando, pero da la impresión de que hay como una barrera que les impide avanzar sobre ese territorio y prefieren buscar el chivo expiatorio en el adversario político antes que en la estructura económica que se ha ido generando, jurídica también, que se ha ido generando, digamos, de la dictadura para acá. ¿A qué atribuís? Porque si uno habla en privado, muchos tienen una coincidencia con todo este planteo, pero después cuando en la arena pública prefieren decir que todo el problema es o bien que los peronistas arruinaron la Argentina, o bien que los liberales son cipayos, y ahí se agotaría, digamos, el tema, cuando ninguna de esas dos cuestiones explica realmente esta decadencia en la que estamos insertos desde hace tanto tiempo. ¿A qué lo atribuís vos esto? Sí, comparto esto y creo que en todo caso el problema es que personalmente pienso que se ha colonizado el Estado y el sistema partidocrático más funcional, es el que entiende de que para llegar tiene que hacerlo deber de mirar hacia arriba, ¿no es cierto? Además el sistema político electoral se ha hecho absolutamente inaccesible para que no tenga una cantidad de recursos muy grande. O sea, si quiere entrar a diputar, así sea una interna en una barrial, ya tiene que tener recursos. Ni hablar ya para una ciudad, ni hablar para una provincia del país. Es decir, estos son recursos fabulosos, lo cual implica que, vamos, no llega cualquiera. Hay que manejar dinero que solamente lo pueden aportar corporaciones, mafia, narcotráfico, y de ejemplo en todos lados, porque no hay posibilidades sino de acceder a través, porque se necesitan recursos. Entonces, en general la dirigencia, bueno, un poco entiende cuál es la lógica y prefiere, dentro de la geopolítica, asegurar cargo más que confrontar con rivales muy fuertes.
Entonces como que se ha ido adecuando a eso, ¿no? Cada vez más costoso el sistema, inclusive hasta ya se legaliza el aporte de las empresas. Bueno, si yo aporto, quiere decir que después, es como una inversión que hago, ¿no? Como empresario, para después recibir mucho más. Entonces es difícil por ese lado, y entonces se van amoldando, es decir, esta realidad económica condiciona a la política, lamentablemente. Entonces ya una cosa es la teoría, donde decimos en teoría el Estado tiene que servir a todo, la política es lo mismo la economía, ¿no es cierto? La política económica no sirve a todo, pero en la realidad, digamos, el orden social capitalista genera este resultado, ¿no es cierto? Sectores muy concentrados económicamente que tienen el poder y definen también la voluntad de los gobiernos, y el sistema mediático que se encarga de digamos, mostrar una versión dulce, ¿no?, de todo esto, porque también está absolutamente condicionado. Es mi opinión, ¿no es cierto? Sí, pero me parece que es así como decís vos. Luis, no sé si un 25 de mayo querés cerrar, tenés el último minuto. Desde ya, de nuestro lado, muchísimas gracias por tu participación, y seguramente te volveremos a invitar molestar en otra oportunidad, porque realmente exponés con mucha claridad conceptos que a veces son un poco difíciles de entender. Bueno, yo de verdad solamente agradecerles, felicitarlos, porque estos esfuerzos que hacen ustedes son esfuerzos que se están haciendo en distintos campos de la realidad, de la sociedad, en la ciencia, en la educación. Son esfuerzos atomizados, aislados, que es luchar contra grandes fuerzas, y llevarlo a cabo cuesta muchísimo, pero yo creo que estos son el germen de un mundo que tenemos que construir entre todos, y hagamos todos los esfuerzos, porque no tenemos otra. Seguir como vamos no es alternativa, ni a nivel nacional ni a nivel mundial. Entonces para mí es muy destacable y muy valorable lo que están haciendo, y yo les agradezco, y para mí es un honor que me hayan llamado. Luis, ojalá esta pandemia termine pronto y podamos viajar a Entre Ríos para conocerte, porque es una deuda que tenemos. Queremos conocerte, nos encanta tu trabajo, y bueno, quienes pensamos más o menos una Argentina distinta, tenemos que conocernos, porque es la manera, ¿no? Es la manera de ver si juntamos fuerzas para cambiar esto. Bueno, con todo gusto, la verdad, y ojalá podamos seguir en contacto más seguido. Bueno, bárbaro. Fuerte abrazo. Bueno, chao, gracias. Feliz Día de la Patria. Viva la patria.